Bienvenidos a este canal. Vamos a hablar acerca de los libros históricos. Comenzamos con el primero. Libro de Josué. Libro del Antiguo Testamento que describe la conquista de la tierra de Canaán por los israelitas, las tácticas usadas y la distribución geográfica de la tierra. Destaca la intervención divina en circunstancias, tales como el cruce del río Jordán, la conquista de Jericó y Jaí, y la derrota de los amorreos. Narra el periodo histórico cuando el pueblo de Israel volvió a Jehová, dirigido por Josué, y muestra la fidelidad de Dios en cumplir su promesa a Israel. Título del libro. Este libro lleva el nombre de Josué, el héroe de la gran conquista. El nombre de Josué era originalmente Oseas, que significa salvación, o Yeshua, salvación de Dios. A Josué se lo llama el siervo de Jehová, aquel por el que Dios daba a conocer sus órdenes y mediante el cual cumplía sus propósitos. Contenido del libro de Josué. El libro de Josué reanuda la historia de Israel a partir de la muerte de Moisés, último acontecimiento que relata Deuteronomio. El libro describe la historia de aquella generación de Israel que cruzó el río Jordán y entró en la tierra prometida de Canaán. Sus batallas y su fidelidad ocupan un lugar entre las mayores historias de fe del Antiguo Testamento. Josué llevó al pueblo a derrotar a los adversarios que se oponían al pueblo de Dios. Luego supervisó la división de la tierra en las asignaciones tribales. Por último, Josué renovó la alianza entre el pueblo y Dios. El libro se organiza en 4 partes. La primera parte del libro de Josué, capítulos 1 al 8, retrata a Josué como el sucesor de Moisés en la tierra prometida, comienza y termina con él, como guardián de la ley de Moisés. Sus capítulos están emparejados, los dos en preparaciones para cruzar el Jordán, el cruce, los rituales previos a la conquista de Jericó y la batalla de Jaí. En la segunda parte en los capítulos 9 al 11, cada capítulo comienza con la noticia del evento anterior y con la reacción de todos los reyes o de los reyes de ciudades específicas. La parte concluye con un resumen de las hazañas de Josué que alude al principio del libro y concluye la conquista de la tierra. La tercera parte en los capítulos 12 al 21, vuelve a definir la ocupación de Israel de la tierra, como una asignación a cada una de las tribus. Comienza con una descripción general de las victorias relatadas en las 2 primeras partes, como en la primera parte, todos sus capítulos están emparejados. El capítulo 12 limita la ocupación a 31 reinos, el 13 enumera los reinos a ser conquistados, y los 2 tratan de la distribución de la tierra, de las tribus de Transjordania. Los capítulos 14 y 15 tienen que ver con Judá, y están relacionados entre sí por el recuento de sucesivos episodios en la vida de Caleb. Hay 2 capítulos en las distribuciones a la casa de José, las adjudicaciones de tierras a las otras tribus en Silo, y las ciudades de refugio y la distribución de estas y otras ciudades a los levitas. Esta parte, al igual que la segunda, termina con un resumen que alude a la realización de la tarea y el cumplimiento de las promesas mencionadas al principio del libro. En la cuarta parte, los capítulos 22 al 24 comienzan con vínculos cronológicos sueltos a la tercera parte y aborda las principales cuestiones que quedan sin resolver en el libro. El capítulo 22 se refiere a las tribus de Transjordania, que no habían recibido asignaciones en la tierra prometida. El capítulo 23 se enfrenta al problema planteado por una ocupación limitada de la tierra, y comienza igual que el texto anterior que introdujo el tema. En el capítulo 24 el tema es el libro de la ley, confiada a Josué y leída al pueblo en la primera parte, que incluye, de acuerdo con el resumen histórico en el discurso de Josué, los libros de Génesis a Deuteronomio, llamado la ley de Moisés o la ley de Dios. Propósito del libro de Josué. Al considerar los temas y propósitos del libro de Josué, hay ciertos principios que se aplican para entender su mensaje. En primer lugar,
normalmente las narraciones como estas no enseñan explícitamente una doctrina, sino que ilustran y explican a través del desarrollo de la historia en cuestión. En segundo lugar, las narraciones no se escriben para abordar todas las cuestiones teológicas que surgen al contar el relato. Algunos de los temas de Josué son: se subraya la fidelidad del pacto de Dios. La historia de la entrada de los israelitas en la tierra prometida es el resultado de haber recibido la promesa de Dios. Desde que el pueblo salió de Egipto y antes en la vida de Abraham, Dios prometió dar a su pueblo una tierra propia. En el capítulo 1, cuando Dios dijo a Josué que daría a los israelitas todo lugar donde pusieran sus pies, solo la fidelidad de Dios haría que se cumpliera su palabra al pueblo. Finalmente, el pueblo de Dios es fiel al seguirle y obedecerle. A lo largo de su historia hasta este punto, el Señor, a través de Moisés, prometió estar con su pueblo, si le escuchaban y obedecían. Por lo tanto, el lector encuentra en el libro de Josué un momento de la historia de Israel en que la nación escuchó a Dios. A cambio, Él los protegió, guió y proveyó. Las instrucciones del pacto que Dios renovó con su pueblo a través de Moisés, es decir, que si ellos escuchaban y obedecían, recibirían la bendición de Dios y la vida verdadera, deben estar en sintonía con la forma en que los israelitas vivirían esas instrucciones, tal como se registra en el libro de Josué. Durante unos 30 años en la vida de esta nación, el pueblo experimentó vivir en la bendición y las promesas de Dios. Importancia de la dependencia de Dios. El libro de Josué subraya la importancia de la fe, tanto en tiempos de guerra como de paz. La fe de Josué en Dios le permite actuar con valentía cuando sustituye a Moisés y conduce a Israel a la tierra prometida. Actúa en obediencia, incluso cuando la estrategia de Dios no parece tener sentido, como cuando marcha alrededor de Jericó y toca las trompetas hasta que los muros de la ciudad se derrumban. La fe de Josué es un acto de obediencia basado en la promesa de Dios, de que nunca le fallaría ni le abandonaría. La prostituta Rahab también actúa con fidelidad al arriesgar su vida y la de su familia para esconder a los espías que Josué envió a Jericó. Ella ha visto los poderosos actos de Jehová y reconoce que Él es el Dios del cielo y de la tierra. Además, las tribus que se asientan al este del Jordán, Reubén, Gad y la media tribu de Manasés, actúan con fe regresando a sus territorios y construyendo su propio altar, como símbolo de que también forman parte del pueblo de la alianza de Dios, unido a las tribus al oeste del Jordán. Josué reúne a todas las tribus en Siquem, donde renuevan su promesa de fidelidad a Dios. Aunque el libro de Josué relata las batallas de los israelitas, se centra principalmente en la fidelidad de Dios hacia su pueblo, lo protege en la batalla, le da la tierra que le había prometido y restaura la paz entre ellos. El pueblo de Israel fue responsable de elegir seguir a Dios y obedecer de todo corazón su pacto, al igual que nosotros somos responsables de seguirlo y obedecerlo hoy. Si lo hacemos, también nosotros conoceremos la fidelidad de Dios. Mensaje y finalidad. Josué demostró su fe en Dios al aceptar el reto de ser líder de la nación. Los israelitas reafirmaron su compromiso con Dios al obedecer y pasar el Jordán para poseer la tierra. Cuando vivimos la vida cristiana, debemos pasar de la antigua vida a la nueva, despojándonos de nuestros deseos egoístas y siguiendo adelante para poseer todo lo que Dios planeó para nosotros. Como Josué e Israel, necesitamos una fe valiente para vivir la nueva vida.